¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el acuerdo o memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos con otro notable invitado, Daniel Lobato, analista político internacional especializado en el Medio Oriente, directamente desde Madrid. Daniel Lobato, una cálida bienvenida al programa. Un placer estar contigo, Jorge, y con la audiencia de Telesur. Como siempre, es un placer estar en tu programa. ¿Y cómo lees tú lo que trascendió según Axios, que fue las conversaciones o, digamos, los, entre comillas, insultos de Trump respecto a cuando se refiere a lo que es Benjamin Netanyahu y su falta de visión o de tacto o de estrategia? ¿Es eso un síntoma de algo o simplemente es parte de una lectura que tú puedas leer entre líneas? Bueno, Axios no es más que un altavoz de propaganda de la Casa Blanca. Especialmente el periodista Barak Ravid está especializado en intentar situar algún tipo de figuración en cuanto a policía bueno, policía malo, ¿no? Es verdad que existen tensiones. Antes te lo he detallado, Jorge, cómo esas tensiones entre colonia y metrópoli se han producido. Si leemos la historia, entenderemos lo que ocurre en el presente. Hace 100 años hubo un golpe de Estado en España por un general, Primo de Rivera, porque era del sector colonialista que quería seguir manteniendo las colonias en Marruecos, las colonias españolas en Marruecos. Y se hizo con el poder porque había ya en el gobierno de España la tendencia a abandonar ese colonialismo por los costes que le estaba suponiendo. Bueno, leyendo ese pasado entenderemos lo que está ocurriendo hoy con mucha más sofisticación, por supuesto, con mucha más complejidad, debido a que Israel es la colonia más importante en 500 años del colonialismo europeo y norteamericano en este caso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas tensiones, lo único que planteaba ahí Axios era dibujar una especie de, perro salvaje en el caso de Israel y un apaciguador como es Donald Trump, una persona que intenta llegar a esos caminos de paz. En realidad, en estos momentos, todo ello es un mismo perro, el imperialismo. Si un extraterrestre observa por primera vez un perro, verá que un rabo se agita enérgicamente y quizá pensará que el rabo es el que domina a ese organismo que es el perro, ¿no? Pero en realidad el rabo, que es la colonia israelí, es un apéndice. Llegado el punto en el futuro en el cual los costes sean catastróficos para Estados Unidos y para el planeta, el perro se tendrá que amputar el rabo, como en el pasado muchas metrópolis amputaron sus rabos, sus colonias, ¿no? Y esto es lo que va a ocurrir ahora. Pero esas conversaciones supuestas, fingidas, con insultos de por medio, no es... Hoy mismo Donald Trump ha dicho que Netanyahu es un tipo difícil, ¿no? Ha dicho de Netanyahu. Bueno, hasta ese nivel es creíble, pero el lobby colonialista hoy por hoy forma un único organismo en la colonia Israel y en la metrópoli estadounidense. No hay disputas, todos quieren mantener la colonia, simplemente valoran los costes catastróficos de sostenerla y cómo evaluar otras estrategias. No estamos en ese punto en el cual Charles de Gaulle dijo Argelia será independiente y será descolonizada. Todavía falta tiempo para llegar a eso y todavía falta tiempo para llegar a esos insultos. Eso es más que una propaganda de Axios intentando vender una especie de perro bueno, policía bueno, policía malo. Por último, entonces, Daniel, ya como experto geopolítico, como un hombre que conoce, digamos, la visión global de lo que está pasando, acá estamos hablando de una segunda presidencia de Donald Trump, en donde, según la lectura de más que un analista, esto ha puesto en marcha, por lo menos en América Latina, la doctrina Monroe en esteroides, pero acá estamos hablando de esta ofensiva que lanzó el 28 de febrero para descabezar el liderazgo en Irán. Por otro lado, las palabras de Trump. Haremos de Canadá el estado número 51, de Groenlandia el número 52, de Venezuela el número 53. Ya ha tenido una injerencia directa con Milei en las elecciones de medio término en la Argentina, aún más directa con las elecciones en Honduras de Nasri Asfura.
también liberando al expresidente José Orlando Hernández. Ahora con el tema de Colombia que se aproxima este fin de semana, ¿cómo lees tú esta etapa que se está viviendo en el planeta con presidente Trump al frente de la Casa Blanca? Estados Unidos es muy consciente de lo que tú estás dibujando, Jorge, de que está siendo expulsado de distintos espacios. Se resiste a ser expulsado. Ya he dicho antes que la forma más gráfica de entenderlo es como Irán le ha expulsado del Golfo Pérsico, ha destruido prácticamente todas las bases norteamericanas del Golfo Pérsico. Estados Unidos está teniendo que atacar de segunda línea o de tercera línea, Jordania, Grecia, Diego García, etc. Entonces, a pesar de todo, los intentos de Estados Unidos ahora mismo se focalizan en un recurso escaso o que va a ir escaseando aceleradamente, y más aún con crisis como la del Estrecho de Hormuz, que es el petróleo y el gas, intentar convertirse, como sea, en el nodo centralizador de ese recurso escaso, en convertirse en una especie de gasolinera surtidor mundial. ¿Cómo? Hemos visto el trágico secuestro del presidente Nicolás Maduro y cómo está en estos momentos sometiendo lentamente a la República Bolivariana de Venezuela a ser un proveedor principal para Estados Unidos, asegurarse, por tanto, ese petróleo venezolano, asegurarse de esos recursos en Canadá, en Groenlandia, en forma de gas, en forma de petróleo, asegurarse de alguna forma que si el Estrecho de Hormuz se cierra por un largo periodo que sea catastrófico en lo económico para todo el planeta, Estados Unidos pueda situarse en una posición en la que todo el mundo está mal, pero Estados Unidos estamos un poco mejor que el resto del planeta. Y quien quiera petróleo, dado que Hormuz está cerrado, nos lo va a tener que pedir a nosotros, porque además nos estamos asegurando de que las refinerías de Rusia sean atacadas y destruidas por nuestro actor ucraniano. Eso es lo que está ocurriendo, y Ucrania en las últimas semanas ha tomado un objetivo prioritario todas las refinerías rusas. Por tanto, está intentando asegurarse en ese esquema hacia el horizonte, en un momento de escasez de recursos de hidrocarburos, en momento de pánico futuro, asegurarse un rol principal de distribuidor mundial de hidrocarburos. Lo que está haciendo con Europa, Europa la obligó a renunciar al gas de Rusia y le está vendiendo el gas a un 30% más caro que el gas ruso. Bueno, pues eso, extenderlo al resto del planeta. Y por otro lado, por supuesto, en una previsible expulsión definitiva de otros centros de poder, como es Asia Occidental, Asia Lejana, Taiwán, incluso Europa, si finalmente Ucrania cae y no han conseguido doblegar a Rusia, centrarse en el hemisferio de la doctrina Monroe, que cumplió 200 años hace apenas unos meses, y por supuesto someter a todos los países de la región a un régimen de vasallaje mucho más allá del que está sometiendo incluso a Europa. Europa ha llegado con la chequera de billones de euros a Donald Trump, Ursula von der Leyen, para comprarle armamento que va a ser destruido en la guerra de Ucrania, y a su vez entonces volverle a comprar más armamento que será destruido, y por tanto alimentar en una economía circular a la metrópoli, en este caso Estados Unidos. Por tanto, la colonia europea, la colonización de la colonia europea, yo creo que va a ser el ejemplo también para lo que ya fue siempre el intento de vasallaje de América Latina, y en este caso la doctrina Monroe 2.0 elevada a sus últimas consecuencias. Ese es el esquema de neocolonización ampliada que busca Estados Unidos en el caso de ser expulsada de Asia y de África, y de un momento de carencia de hidrocarburos planetaria, a su vez ser el nodo principal de hidrocarburos. Daniel Lobato, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un enorme placer, Jorge, como siempre, estar contigo, a tu disposición.